Los hogares en Colombia están gastando cada vez más en salud. Eso suena lógico en medio de una crisis del sistema que se ha agravado en los últimos 3 años debido a las iniciativas de esta administración del presidente Gustavo Petro. La pregunta es ¿cuánto más estamos gastando en salud y por qué, según nuestro invitado, las familias están pagando 2 veces por lo mismo? ¿A qué se refiere? Quédate, porque las respuestas te las tengo en la siguiente entrevista. En Colombia hay indignación por la muerte de Kevin, un menor de 7 años, quien no recibió a tiempo su medicamento para la hemofilia. Él se ha convertido en un símbolo de esa tragedia, de esa crisis de la salud en nuestro país. Para eso, hoy nos acompaña para hablar del sector y de lo que viene pasando desde el lado del gasto de los hogares en salud. Para eso hemos invitado en esta oportunidad a Camilo Herrera. Él es fundador de Radar, que es la principal firma de estudios de consumo en Colombia, para que nos ayude a entender lo que viene pasando. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gina, muchas gracias por la invitación y listos para hablar de este tema que es cada vez más complejo y con cosas tan difíciles como la que tú mencionas. Muy difícil, muy preocupante, muy lamentable lo que está viviendo el país. Y por eso yo quisiera comenzar preguntándote una reflexión que tú haces sobre la velocidad a la que viene subiendo ese gasto por parte de las familias, el gasto en salud. Sí, a ver, Radar no es experto en salud y nuestro conocimiento de salud es realmente limitado, aunque cuando vamos a hablar de salud hablamos con dos o tres personas que sepan de esto. Pero cuando una decisión de gasto de los hogares cambia, impacta todas las otras decisiones de gasto. Es un tema básicamente de presupuesto del hogar o de bolsillo de mamá. Si una mamá tiene que asignar todos los meses más dinero a una categoría, pero teniendo el mismo nivel de ingreso todos los meses, pues le quita dinero a alguna categoría. Eso termina siendo absolutamente inevitable. Entonces, cuando publicó el DANE, esta semana, los datos de Producto Interno Bruto de cierre de 2025 en cuentas nacionales, yo revisé un dato que llevo revisando mucho tiempo dentro del DANE y que no solo lo reviso dentro del DANE, sino que lo tengo en las cifras de Radar medido aparte. Pero preferí revisar qué pasaba con las fuentes oficiales en información y me llevé una sorpresa muy grande en el tema. Desde el año 2019 hasta el año 2025, el peso del gasto en salud en el bolsillo de los hogares ha crecido de manera importante. Esto pasó de ser menos del 8% del gasto, es decir, 8 de cada 100 pesos que se gasta un hogar al mes se iba a salud, a que ya superamos 9 de cada 100 pesos. Claro, una persona que mira las cifras generales va a decir, ah, pero un peso más en 100 no es mucho y pues 9 en 100 no es una cosa importante. Cuando uno lo mira en magnitudes, Gina, es cuando se da cuenta del problema. El gasto de los hogares, según el DANE, llega a los 1.400 billones de pesos en el año 2025. Es decir, que el 10% de eso son 140 billones de pesos. Eso es un dineral. O sea, no estamos hablando de cifras pequeñas. O sea, un punto de gasto de los hogares básicamente son 14 billones de pesos. Entonces, subir un punto es una cantidad gigantesca. Y esto significa que los hogares tienen que estar comprando de más cosas que antes no compraban y pagando de más cosas antes que no pagaban. Si bien la información que publica el DAN es limitada, pues uno puede inferir cosas que son posibles. En la medida en que la edad de la población aumenta, pues el gasto en salud tiene que aumentar. Eso lo sabemos todos y es una cosa, digamos que medianamente fácil de entender. Pero es que crece mucho más rápido que eso. Entonces, revísenos los datos del DANE y han crecido las ventas, que bueno,
las compras de medicamentos por parte de los hogares. A mí no se da cuenta que hay un efecto claro donde el sistema de salud como está concebido no le está cumpliendo con los medicamentos a los hogares y los hogares han tenido que comprar medicamentos. La mayoría de esos medicamentos no son medicamentos tan complicados como el caso de que venir la hemofilia, porque eso, conseguir un medicamento de esos, uno, no es fácil en el mercado y dos, tiene unos costos que son básicamente impagables para un hogar en un momento dado. Y segundo, los hogares están gastando más en sistemas privados de salud, están aumentando sus seguros de salud, están haciendo pólizas complementarias, están adquiriendo nuevas pólizas de medicina prepagada. Entonces, que el gasto de los hogares en salud esté creciendo, no solo es un problema porque desplaza otras categorías y afecta a la comida, afecta a los restaurantes, afecta al entretenimiento, pero yo creo que no hay discusión que la salud es una de las cosas más importantes para cualquiera de los consumidores y ciudadanos del país, pero sí es un crecimiento muy fuerte que termina siendo un síntoma de un sistema de salud que dejó de cumplirle una promesa a muchas personas y las personas pues tienen que tomar decisiones que salen directamente en su bolsillo. Directamente. Entonces está la familia promedio colombiana gastando más en medicamentos y en esas pólizas o en ese acceso a medicina prepagada. Citas médicas también está pagando de su bolsillo más frente a lo que había antes. Sí, parece que sí. Digamos que habría más cosas dentro de esa canasta, no solo medicamentos, sino citas médicas, exámenes médicos, exámenes de laboratorio, aparatos ortésicos, es decir, gafas, y todo ese tipo de cosas que, digamos que antes el sistema las podía aportar y hay gente que hoy no es del todo claro porque obviamente la información de datos de ventas no te va a explicar las razones, pero hay gente que va a decir, yo prefiero ir a comprar el acetaminofén a la droguería y no esperar que me lo dé el sistema, Sí, porque el dolor lo tengo hoy. O sea, seguramente puedo esperar que me entreguen después, aprovechando algún tema de fechas de vencimiento, pues tenemos un problema de abastecimiento de medicamentos, tenemos un problema de abastecimiento de las IPS, particularmente los hospitales y la atención en los hospitales y centros de salud. Entonces, los hogares toman decisiones ante una situación de salud. Es que si yo tengo un problema de salud temporal, una gripa, una fractura, un accidente, y el sistema no me puede cubrir, pues yo lo soluciono de alguna manera porque la urgencia lo pone uno a pensar. Pero una persona que necesita un medicamento de manera recurrente, como por ejemplo los medicamentos de tensión, nada demasiado elaborado. Medicamentos de tensión no se los están entregando. Entonces la persona no va a arriesgar su vida, no va a arriesgar su salud, va a pagar el medicamento de manera directa y esa afectación no solo le quita libertad de compra y de consumo a los hogares, sino que claramente afecta la calidad de vida y el bienestar de esa familia. claro. Entonces volvamos acá a las cifras, Camilo, porque tú nos dices, ahora es 9 de cada 100 pesos de lo que dispone el hogar, ¿correcto? Y Ujú. antes, estamos Eran 8. hablando, era 8 de cada 100 pesos. Y esa Ujú. diferencia entonces, cuando uno lo mira, lo que han gastado los hogares en el último año en salud son 140 billones de pesos. Poco menos, poco más. Obviamente la matemática nunca es exacta ni nunca es fácil de calcular, pero estamos hablando de que básicamente hubo un aumento de 14 billones de pesos de gasto de los hogares en los últimos 2, 3 años. Pero aumento me refiero a que para el año 25 fueron 14 billones más. O sea, eso es un golpe grande. Eso es un golpe, claro, repartido entre todos los hogares, no parece grande. Pero es que cuando uno hace promedios, pues los promedios son un peligro. En promedio, si yo me como 2 pollos, en promedio tú te comiste un pollo y yo me comí otro. Eso no tiene ningún sentido. No todas las personas van a comprar medicamentos porque no todo el mundo los requiere, pero los que los requieren tienen unas cargas gigantescas. Por eso se monta un sistema de aseguramiento de salud para repartir el riesgo y entre todos hacer una compensación y un ejercicio solidario para la salud de los demás. Hay enfermedades, insisto que no soy experto en el tema, que son impagables. O sea, un hogar no las puede pagar. Y si uno mira el caso de otros países, hay familias que se quiebran por poder pagar un tratamiento médico. El sistema de salud que tenemos concebido y que está en el colapso en el que está, evita que una familia entre en un riesgo financiero por una enfermedad. Entonces, ante enfermedades catastróficas, enfermedades extrañas, enfermedades raras, enfermedades de alto impacto, como se le quieran clasificar,
pues el Estado entraba a ayudar en unas cosas fundamentales y ahí de alguna manera se lograba compensar la situación, que no siempre iba a ser perfecto, nunca iba a ser la solución absoluta, porque el tema de salud básicamente es un hueco que nunca termina de llenarse porque la gente se envejece y cada vez va a haber una mayor demanda por este tipo de tratamientos médicos y de medicinas. Ujú. Pero al entrar al sistema de la fragilidad que está, pues el riesgo en el que estamos, pues ya llega directamente al bolsillo de los hogares. O sea, ya es el tema de o pago los medicamentos que no pagaba antes o me monto en transporte público. Y Claro. esas son preguntas difíciles para un hogar todos los días. Claro, y sobre todo para los hogares vulnerables, Claro. los más pobres, que son los que tienen que destinar más, cuando uno mira a qué destina más alimentos, a salud, y les pesa cada vez más. ¿Tú has podido analizar o diferenciar en el caso de un hogar? En Colombia estamos por estratos para los que nos ven desde otra parte del mundo, un estrato alto, un estrato bajo. No, el tema de salud, digamos que se reparte muy homogéneo dentro del bolsillo de los hogares, Ujú. porque de alguna manera ese número de 9 pues tiene cambios de 8,5, 8,7, 9,1, 9,2 por niveles de ingreso como uno los quiera ver, pero es básicamente el mismo rubro en todos los niveles de ingreso. ¿Por qué? Porque esto es un gasto recurrente. Esto es un gasto que los hogares pagan todos los meses. Y cuando se refiere a medicamentos que son para enfermedades crónicas agudas y permanentes, como puede ser una tensión, como puede ser un tema de diabetes, como puede ser un tema de artrosis o de artritis, pues ahí no hay estrato, ahí no hay nivel de ingreso, ahí no hay clase social. O sea, las enfermedades no distinguen nivel de ingreso. No revisan si usted es pobre o usted es rico, simplemente la enfermedad se da. Y uno entiende la posición del gobierno y de otros gobiernos en el mundo de la importancia de la medicina preventiva. Eso no tiene la más mínima discusión. Yo creo que lo mejor es que la gente se cuide y haga las cosas muy bien para evitar tener problemas de salud. Eso es perfecto y es maravilloso. Pero la persona que ya tiene la enfermedad necesita el medicamento. O sea, si ya la tiene, ya necesita el medicamento, que es un tratamiento paliativo para esa enfermedad, bien sea por dolor, por regulación de tensión arterial, para reducir el riesgo cardíaco, una cantidad de cosas que existen y que están estudiadas por los expertos en la materia. Entonces, esto no tiene que ver con niveles de ingreso, tiene que ver, digamos, con algunos orígenes, las morbilidades. Por ejemplo, una persona mal alimentada en la infancia va a tener una probabilidad más alta de tener problemas a cierta edad. Y entiendo, sin ser experto del tema, que a nivel de género hay diferencias porque las enfermedades o morbilidades son distintas, eso es completamente normal. Pero no, digamos que no hay un componente de ingreso que uno diga, aquí hay un hallazgo fundamental, no, no lo hay. Ok. Ahora, Camilo, ya nos contabas que las familias entonces aumentan ese gasto en salud y entonces dejan de consumir otros ítems de esa canasta. Cuéntanos un poco cómo es la estructura de esa canasta de los hogares y qué se está desplazando para poner más dinero para la salud. A ver, en este momento el impacto no es tan grande porque hay una serie de categorías que de una u otra manera lo que han hecho es bajar sus precios. Entonces, al bajar los precios en el total del mercado, los hogares han logrado compensar ese efecto de aumentos de ciertas cosas. Entonces, antes aumentaba con muchísima fuerza el gasto de los hogares en alimentos, porque los precios de los alimentos habían crecido de manera importante y eso es una cosa que no es menor. El último dato publicado por el DANE, esto más o menos se reparte así, y en y el dato exacto, que afortunadamente lo tengo acá. Eh, alimentos y bebidas en el hogar es el 16% del gasto. Bebidas alcohólicas, tabaco y otros elementos similares es el 3% nomás. Prendas de vestir, es decir, vestuario es el 6%. Eh, alojamiento y servicios públicos es el 14%. Muebles, o sea, compra de muebles y de línea blanca, neveras y cosas de estas en el hogar es el 4%. Salud es el 8,9%, 9 era el que hablábamos.
transporte es el 8,8%, comunicaciones es cerca del 4%, recreación y cultura supera el 10%, lo cual es una cosa irónica. La gente gasta más en entretenimiento que en salud, y ese es un debate muy profundo que hay que dar algún día. Educación 3,3%, no es que sea bajito, sino que mucho del sistema de educación es gratuito, eso hay que tenerlo absolutamente presente. Restaurantes el 10,1% y bienes y servicios diversos que se refieren más a bienes personales eh, pesan el 10,7%. Entonces, las sustituciones se dan de alguna manera en que los precios de los alimentos no han subido, el gasto en salud ha podido subir, pero hay una categoría que no ahora, siempre ha hecho que los precios de esa categoría bajen. Entonces, dentro del total del mercado, da espacio para que ciertas canastas puedan crecer. Y me refiero a la canasta de electrodomésticos. Y en este caso también la de vehículos. En la medida en que los carros y los electrodomésticos cuesten menos en el mercado, porque hay un efecto de revaluación que hace que los precios sean más baratos. Y por tecnología las cosas son más baratas. Un televisor hoy es mucho más barato que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años. Permite que ese gasto en salud crezca. Entonces, de alguna manera, hoy no ha sido un golpe tan duro a los hogares. Habrá hogares que sí, eso no tiene la más mínima discusión, un agregado. Pero si esto se mantiene, cuando se voltee el tipo de cambio o comiencen a subir los precios de otras categorías, los hogares no van a tener la libertad para comprar lo que quieren comprar, sino van a tener que pagar lo que tienen que pagar, que es la salud, que no tiene discusión. Ujú, exacto, y darle prioridad a lo prioritario. Ahora, estamos a puertas, Camilo, de una elección crucial en nuestro país. Vienen elecciones para Congreso, elecciones también presidenciales. ¿Cómo crees que esto vaya a pesar en esa contienda? Porque antes, pues, digamos que veníamos como de cierta estabilidad, ¿no? Como que esos temas de salud estaban ahí en principio resueltos, como que no era un tema que estuviera preocupando en el día a día a los colombianos. Y ahora sí, junto con el tema de seguridad y otros asuntos. ¿Cómo lo ves con miras a la contienda? Yo creo que uno de los temas muy grandes que tiene la política pública y la percepción de consumo, que son cosas que en pocos espacios se unen, pero en algunas se unen, es que la realidad de lo cotidiano pues no le pega a la mayoría de la gente. Ujú. Que una persona no esté recibiendo medicamentos de salud, eh, pues seguramente son personas mayores de cierta edad y eso afecta a esa persona y a la persona que le colabora a conseguir los medicamentos y ayudarle. Pero eso es muy poquito dentro del total de la población. Algo parecido nos pasa en seguridad. Durante muchos años, pues Colombia ha vivido en un conflicto o guerra o como lo quieran llamar, absolutamente complejo, pero eso rara vez toca las ciudades. Cuando toca las ciudades es que la gente se alerta de las situaciones. Cuando uno mira la historia de 1988-89 en Colombia, pues es que las bombas explotaban en las ciudades. Esto no era un conflicto allá en el Catatumbo, allá en el Cauca, no, esto era en la calle 93 con carrera 15. Esto era una cosa que impactaba directamente la cotidianidad de la gente. Entonces, ¿qué no debía pasar y pasó? Apareció un caso icónico que levanta la sensibilidad de la gente. Cuando un menor de edad muere porque no se le entregan medicamentos en una enfermedad tan compleja como la hemofilia, la sensibilidad de la gente cambia. E inmediatamente hay un fenómeno de empatía y de indignación absolutamente lógico en el que cualquiera se acomoda fácilmente ante esto y lo entiende y lo abraza. Y las reacciones del gobierno han sido absolutamente equivocadas. Todo lo que ha escuchado en los últimos 3 años, 4 años, el ciudadano a pie es, la salud está mal, la salud está mal, la salud está mal, la salud está mal. ¡Pum! Ya se murió alguien. Seguramente se han muerto más personas y desafortunadamente no vamos a saber quiénes han sido víctimas de los errores que ha cometido el sistema. Pero este se convierte en un caso icónico. Y al convertirse en un caso icónico, y reitero, tan mal manejado por parte del gobierno nacional, que inclusive liberó la historia clínica del paciente, esto es una cosa absolutamente incomprensible, eh, va a ser un golpe grande en el tema electoral, porque yo creo que la gente no está dispuesta a sacrificar uno de sus grandes logros, que es el sistema de salud, como ha tenido que ser impactados en otras cosas. Esto va a tener un impacto,
no en toda la población, no en todas las personas, pero sí va a tener un impacto en la toma de decisión de la población en el momento de votar el 8 de marzo para Congreso y primarias y en seguramente las rondas presidenciales. Ahí está, claro que sí, el impacto de lo que viene sucediendo con la salud y ahora este contexto electoral. Volvamos un poquitico, Camilo, a ese peso de ese gasto en salud en el PIB, ya hablando en la economía como un todo, porque también, digamos, el país ha venido gastando grandes recursos también en este sector salud, pero no hemos podido ponernos de acuerdo en cómo lo gastamos, en las prioridades que damos a nuestro sistema. A ver, yo creo que sobre eso hay que mirar dos temas fundamentales. Uno, el aporte del gasto de los hogares a la economía Ujú. y el gasto que hace toda la economía en el tema de salud. En los últimos años, desde el gobierno Duque, no desde el gobierno Petro, desde el gobierno Duque, ha habido un crecimiento muy importante del gasto de los hogares, muy por encima del crecimiento de la economía. Pasamos de estar en el 68% del Producto Interno Bruto a estar en el 74% del Producto Interno Bruto, o sea, crecimos 6 puntos dentro del total de la economía. ¿Por qué pasa esto? Por dos fenómenos. Uno, la gente está gastando mucho más y se está endeudando para hacer eso. Y dos, otros sectores de la economía no crecen a la velocidad que deberían crecer. Entonces, si no crecen bien, pues el que crece se vuelve más grande. Eso es una cosa absolutamente sencilla. Si un sector crece mucho y los otros no, pues el que es más grande dentro del total es el que creció. Eso no es difícil. Entonces, el gasto de los hogares crece mucho, inversión no crece. Y al no crecer la inversión, pues le da espacio al gasto de los hogares a crecer. Gasto público no crece tanto, pero sí crece de manera importante. Y una de las cosas más complicadas es que crecen muchísimo las importaciones. ¿Por qué crecen las importaciones? Porque el comprador y consumidor colombiano, de hecho del mundo entero, pero pues hablamos de Colombia, prefiere hoy los bienes que se están produciendo en otras geografías que las que se producen en Colombia. No porque tengan un problema con la industria colombiana, sino que quieren tener celulares. En Colombia no se producen celulares. Quieren tener un servicio de streaming como en el que estamos ahorita conectados. Eso no se produce en Colombia. Quieren tener un servicio de audio de streaming. Eso no se produce en Colombia. Entonces, todos esos pagos son importaciones que la gente no está dando cuenta de lo que está causando. Entonces, cuando uno hace la matemática de ese 9% del gasto dentro del 74% que es el total del gasto, estamos en el punto más alto de la historia de peso del gasto de los hogares pagado por los hogares en salud en el PIB, casi llegando al 7%. Ye- Siete Camilo, de cada 100 pesos de toda sí, la economía colombiana es gasto de los hogares en salud. Eso es gigantesco, Gina. ayúdame por favor a repetir esa parte porque ese es el punto acá principal que nos estás contando, que está en el punto más alto desde que se tienen registros, ¿sí? Sí, desde que, pues no sé si desde que se tienen registros, porque a veces la información no es fácil de conseguir, pero de la serie que publica el DANE, que está desde el 2005, desde el 2005, sí, desde ahí pueden hablar con claridad, 20 años, Ujú. es el peso más grande de toda la historia dentro del total de la economía. O sea, pasamos de que esto era el 3 o 4% o 5% en un momento dado, a ser casi el 7%. Yo sé que 7 suena chiquito y la gente dice, pero este man que se queja con un 7%. Les boto un dato solo para que lo tengan en la cabeza. Del 100% del Producto Interno Bruto, 7% se va en gasto en salud que pagan los hogares. A eso hay que sumarle el gasto en salud que paga el Estado. Estoy Ok. hablando solo del gasto de los hogares. Pero para que tengan una comparación, el café no llega al 2% del PIB. Ujú. Esto es 3 veces el aporte del café a la economía colombiana. De las exportaciones de café, No, de la no, producción. de la Producción producción. incluye exportaciones. Ok, entonces la producción de café de ese 100% del PIB, Sí, la producción de café, tres por es el ciento 2, el es el 2%. 2, Y el gasto en salud de los hogares, solo de los hogares, es el 7, 7%. Y está en su punto más alto. más alto. Y todo apunta a que va a crecer más.
Ok, ¿y cuánto crees que, bueno, esto aquí ya hablamos de especulación, pero cuánto crees que va a empeorar esto eh, si es que no se hace algún remedio estructural para de verdad, pues sanear el sistema? A ver, hablando de manera clara y transparente, el gasto en salud siempre crece. Ujú, O sea, seamos honestos, hay dos problemas gigantescos en la política pública, el gasto en pensiones y el gasto en salud. Porque el gasto en pensiones no está financiado en casi ningún país del mundo, y es el debate en el que estamos en Colombia y en el planeta entero sobre ese tema. Y dos, el gasto en salud tiene el componente de que las poblaciones envejecen. Y en la medida en que las poblaciones envejecen, pues el gasto en salud es más alto. Entonces, más allá de que el sistema está fallando, sabemos de antemano que el gasto en salud va a crecer. Pero si el Estado no es capaz de cubrir algunos de los costos de los hogares, pues los hogares los van a tener que cubrir. Y si los hogares los tienen que cubrir, este peso en salud en el bolsillo de las mamás, en el bolsillo de los papás, cada vez va a ser más alto y eso va a desplazar otras categorías. mm, Que cualquiera diría, no, pues que la salud es más importante. Estamos de acuerdo, la salud es más importante. O si no, lo más importante, una de las cosas más importantes. Pero estoy pagando cosas que yo ya pagué. Es que el debate profundo está ahí. La mayoría de la gente ya aportó en el sistema de salud o es beneficiaria del régimen subsidiado, que eso está financiado por el presupuesto nacional y todo el sistema financiero de salud, que es una cosa absolutamente compleja. Entonces, una persona que ya por presupuesto nacional o por los aportes que hace, ya pagó los medicamentos, le toca volver a ir a comprarlos a la droguería. Eso no tiene sentido. Algo estamos haciendo mal y requiere una solución pronta. ¿Cuál es la solución? No, no está en mí decirlo porque mi conocimiento es totalmente limitado, pero esto es una cosa que cuando uno la mira con calma, es una cosa, es una situación de crisis sistémica amplia. ujú. Y están en pérdidas las EPS, en pérdidas las IPS, ya entraron en pérdidas varias farmacéuticas. Entonces hay que ir ajustando financieramente el sistema para volver a darle vida y poder hacer que las cosas funcionen. Yo no creo que esto sea una solución fácil y nos va a costar no solo mucho tiempo, sino muchos recursos poder sacarlo adelante. Pues Camilo, me quedo con ese mensaje que finalmente son medicamentos, son servicios por los que ya los hogares pagaron. Ese es un Exacto. punto muy importante en esta reflexión de cómo viene aumentando el gasto en salud por parte de los hogares. Un último mensajito en un minutico que nos quedan, Camilo. Bueno, pues el último mensajito sería, digamos, uno llamar a la prudencia y es de todas las partes. No volvamos al tema de los pacientes, sus hojas de vida, que digo, sus historias clínicas, perdón, eh, y las situaciones dramáticas y adversas que pasan acá en un hecho político. Yo creo que eso es por lo menos canalla hacerlo de todas las partes. Que hay que visibilizarlo, sí, claro, hay que visibilizarlo y mostrar el problema, pero convertir eso en una batalla electoral es absolutamente denigrante y victimiza, revictimiza, revictimiza, revictimiza a la persona y a su familia. Segundo, entender que el tema de salud va a ser muy complicado y que eso va a ser un debate de política muy amplio en Colombia, muy largo, no es de izquierdas ni derechas, es un tema de defender con mucha claridad. Y tercero, todo lo que afecte la libertad de consumo y de compra de los hogares tiene unas implicaciones de su bienestar muy grandes. Si las personas tienen que volver a pagar por algo que ya pagaron, estamos haciendo que la gente pierda libertad de elección, porque esa plata que tengo que destinar para volver a comprar medicamentos o pagar un examen médico o alguna cosa del sector salud, hace que no pueda comprar otra cosa que de repente necesito o quiero, bienvenido el debate, pero me resta libertad de elección y el restarme libertad de elección, pues me quita bienestar. Entonces, esto es un tema muy profundo y que hay que manejarlo con mucho cuidado. Así es, muy profundo.
tiene tanto de largo como de ancho y tenemos que sentarnos todos a iniciar el debate, a hablar de lo que queremos y lo que estamos dispuestos también a pagar para poder acceder, digamos, a a esa amplia gama de servicios que nos venía dando el sistema de salud y que hoy por hoy pues está en una absoluta crisis. Camilo, como siempre, muchas gracias. Qué bueno haberte tenido en este espacio para ayudarnos a entender cómo está aumentando ese gasto en salud y esperemos que todos entremos en ese debate a ver qué es lo que queremos para nuestro futuro país. Muchas gracias, Camilo. No, a ti por la oportunidad y a la audiencia que espero estas reflexiones les sirvan de algo. Claro que sí. A ustedes también muchas gracias. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos comenten, por supuesto, todos los comentarios bienvenidos. Si necesitan o quieren escuchar algún tema específico, también los estamos leyendo a diario. Suscríbanse y nos veremos la próxima semana con otra entrevista de interés. Hasta la próxima.